Medina Inés María. Espérame, Marta. García. Ya estamos aquí iniciando. Todavía creo, ¿no? Que la avance se escribe en Francia, el Estado en Lima. Oímos tu eco, David, ¿no importa? Espérame, ya les digo. Ya están entrando, espérame un momentico para iniciar. 157 personas van. Se inscribieron 690 personas. Récord, caramba, felicitaciones. Sí, vamos para allá. Ya, Marta Lucía, por favor, puedes iniciar. Muchas gracias a todos los que están aquí. Listo. Bueno, buenos días. Les saluda Marta Lucía Urrego, directora financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos. Desde esta Secretaría General y en nombre del Secretario General de FELABAN, el doctor Giorgio Tretenero Castro, estamos dándoles una cordial bienvenida y enviándoles un saludo muy especial a todos nuestros participantes, que hoy se ha batido un récord de asistencia y de interés en participar de este importante webinar. La invitación especial y el agradecimiento especial a todos nuestros 5 conferencistas que nos estarán acompañando. Hernán Rebolledo, nuestro presidente del Comité CLAIN, él estará, tan pronto le dé la palabra, haciendo la presentación de cada uno de ellos. Hoy estamos en el lanzamiento de la Hackathon, acelerando la transformación de la auditoría interna, lecciones aprendidas de aceleración. Este concurso se estará desarrollando en el marco de nuestro 26º Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, al cual les estamos extendiendo una cordial invitación. Nuestro congreso se estará realizando los días 9 y 10 de agosto de manera híbrida, y lo haremos en la ciudad de Santiago de Chile. Así que a todos nuestros importantes participantes que hoy están compartiendo este importante lanzamiento, les dejamos esta cordial invitación. Y bueno, también quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva del CLAIN y a los miembros del Comité CLAIN y Past President que se encuentran participando hoy en día. A todos muchas gracias, bienvenidos. Y Hernán, te dejo la palabra para que tengamos esta hora y media de un excelente trabajo y una excelente disertación. Bienvenidos a todos. Hernán, tienes la palabra. Gracias, Marta Lucía. Primero que nada, saludar a todos los asistentes que nos están acompañando en esta innovación, que es muy importante para nosotros como CLAIN, de ir transformando la auditoría interna y acelerar esa transformación. También agradecer a FELABAN, obviamente, por todo el apoyo que nos está dando en esta innovación, y bueno, especialmente a los auspiciadores que hacen posible esta primera hackathon. Grupo Promérica, Vision Consulting, BGRC, Reoli, y con el apoyo de Mario Ernst, que nos ha estado llevando todo lo que es la producción. Hoy día la agenda va a ser, bueno, explicarle un poco en lo que es el lanzamiento de la Hackathon, tratar de mostrarles lecciones aprendidas y cómo ustedes pueden abordar también la propuesta para el concurso a través de conversar de soluciones GRC, que nos va a estar acompañando Víctor Cortés, que es socio director de BGRC, cómo abordar el tema de ciberseguridad, algunos tips de mínimos productos viables que podríamos generar ahí, que va a estar Pedro González, que es nuestro Managing Partner de Reoli. Después Eladio nos va a hablar de integrar la agilidad con la auditoría o el monitoreo continuo,
y algunos tips ahí que nosotros podríamos usar como mínimos productos viables también. Después se nos va a sumar Mario Ers, que va a hablar de auditoría predictiva, él es CEO y fundador de Evolution Labs. Y yo voy a terminar con el cierre. Entre el punto 5 y 6 van a estar las preguntas, que desde ya los invito a usar pregunta y respuesta o el chat para ir recogiendo, y vamos a tratar de responder las más que podamos. Entonces, dicho eso, llegó el día de lanzar esta hackathon. Para nosotros como CLAINE es un orgullo hacer un cambio de una cultura individual a una cultura colaborativa en lo que es concurso, y por lo tanto, para nosotros es un hito muy importante. ¿Qué es la hackathon? Bueno, es un proceso de innovación en las cuales vamos a usar una metodología que se llama Lean Startup, que implica que ustedes van a buscar una solución a un problema, pero ese problema no lo pueden obviamente resolver a la primera, y por lo tanto van a generar un mínimo producto viable para ir haciendo entregas continuas de valor. La idea es que puedan desarrollar un mínimo producto viable en el concurso. Si pueden hacer 2 sprints, macanudo, si no, con un sprint estaría. Los participantes, la idea es que trabajen en equipo, entre más colaborativo y multidisciplinario, mejor es. La profesión de auditoría interna es multidisciplinaria hoy día, así que son bienvenidas todas las profesiones, y eso hace que salgan mínimos productos viables mucho mejores. La idea es que busquen un entorno que fomente el pensamiento creativo en sus organizaciones, para que afloren estas nuevas ideas, prototipos, que sean innovadores, que nos digan hacer wow, y la idea es que generen ese prototipo, aunque sean PowerPoint, aunque sean en un Power BI, o como dice alguien, rayado en una pizarra con una foto. Lo importante va a ser ahí los beneficios que ustedes esperan y el problema que quieren dar respuesta. Entonces, el objetivo es diseñar una solución digital práctica e innovadora que nos ayude a optimizar GRC en nuestras organizaciones, desde la auditoría. Tiene que impactar en la estrategia y los objetivos de la organización, y puede ir desde un abanico de mejorar la gestión de riesgos y oportunidades, mejorar control interno, ambiente de control, ayudar a la prevención del fraude, cómo cubrimos más y mejor, etc. Y el objetivo final, como les digo, es poder acelerar la transformación de nuestra querida actividad-función. También tienen que destacar en su trabajo, en su concurso, los beneficios. ¿Qué va a permitir esta solución, este mínimo producto viable, la solución y el mínimo producto viable? Liberar tiempo, ser más eficiente, ahorro, mayor uso de tecnología, ser un agente de cambio, etc. ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, tenemos un sitio Hackathon CLAINE FELABAN, estamos inaugurando. Ahí van a estar las bases publicadas de la Hackathon. Hoy día estamos lanzando la Hackathon y con algunos ejemplos de mínimos productos viables, y damos inicio a esta parte. En el sitio Hackathon van a encontrar, como les digo, las bases, las presentaciones, las grabaciones que hagamos. Ahora, en este proceso no los queremos dejar solos, y es por eso que el viernes 27 de mayo vamos a hacer, a finales de mayo, un taller de mínimos productos viables para que los equipos entiendan bien eso, cosa que afinen ese fin de semana, o en 6 días puedan afinar su mínimo producto viable y puedan postular al mail hackathon@felaban.com hasta el 6 de junio. Este mail es inédito, primera vez que se crea, así que estamos contentos con eso también. Y bueno, el 6 de junio tenemos horas disponibles de asignarles coach para que los ayude a afinar ese mínimo producto viable o el problema que quieren solucionar. Van a trabajar ustedes desde el inicio de junio hasta 3 semanas, donde con apoyo de su coach deberán tener un video para hacer la preselección. Esperamos que muchos equipos participen de distintas organizaciones de la industria financiera, y tampoco está cerrado a otra industria, al revés.
progresar compartiendo. Si otra industria hizo algo interesante, qué bueno que lo pueda mostrar. Y después le diremos quiénes estarían seleccionados para la hackathon propiamente tal, que la hackathon propiamente tal va a ser el 8 de julio, el 28 de junio al 6 de julio ustedes tienen un espacio para mejorar sus mínimos productos viables en los equipos que quedaron seleccionados. Estimamos que la hackathon deberán estar quedando 6 a 8 equipos. Envían un video previo a la hackathon para que lo mire el jurado, y el 8 de julio sería la hackathon, y ahí en línea, ¿no es cierto?, al igual que ahora, tendríamos la decisión de los 3 equipos ganadores. Como queremos acelerar la innovación, la idea es que no tan solo estén los 6 o 8 equipos que estén participando en la final, por así decirlo, sino que puedan entrar todos los que quieran a mirar esas soluciones, ¿ya? Y la idea que el primer lugar, ¿no es cierto?, un representante de ese primer lugar pueda presentar en el CLAIN, si las condiciones sanitarias así lo permiten, esperarlo acá en Chile y presenten el 10 de agosto, casi cerrando el Congreso de Auditoría CLAIN número 26. Esa es la hoja de ruta. Esto va a quedar grabado, está siendo grabado, por lo tanto ustedes pueden ver la presentación también, que la vamos a subir, para que vean esta hoja de ruta. En las bases igual están las fechas que obviamente tienen que cuadrar con estas. Ahora, todo esto implica un esfuerzo y también hay una recompensa, en el sentido que el primer premio son $4.000, un galvano para el equipo, para que lo pongan en la oficina, o la pongan, la suban al SharePoint para una foto, y, como les digo, la oportunidad de presentar el 10 de agosto con gastos de traslado y estadía para un representante del equipo ganador. Segundo premio, $2.000, galvano para el equipo. Tercer premio, $1.000, galvano para el equipo. Esperamos que, como va a resultar muy exitosa esta hackathon, esperamos cada vez ir subiendo más los precios, los premios. Para poder inscribirse hasta el 6 de junio a este mail, ustedes tienen que colocar en el mail 3 ámbitos: el equipo, de en qué institución son, detallar el equipo participante y sus cargos, se pueden poner un nombre fantasía al equipo, los supersónicos, por ejemplo, quién va a estar liderando el equipo, porque eso va a ser muy importante, que el líder del equipo va a ser el que va a tener que venir, si ganan el primer premio, a presentar a Chile, y datos de contacto del equipo, mail y teléfono. Después tienen que hablar del proyecto, que es el nombre del proyecto, qué problema quieren resolver y cuál sería su mínimo producto viable. Va a ser una versión preliminar a lo mejor, que después con el apoyo de los coaches se va a depurar. Y una declaración simple que diga que el proyecto es original y no ha sido presentado en otros eventos, congresos, concursos, etc. Esa es la forma de inscribirse. Hasta el 6 de junio esperamos tener muchos equipos para la preselección. Quiero que estén motivados, que pueden aportar al crecimiento de la profesión, a acelerar nuestra transformación y al progresar compartiendo. Nosotros hemos planteado como componente de la aceleración de la auditoría interna varios ámbitos: el poder estar atento a los riesgos críticos y emergentes de la industria, el utilizar herramientas digitales para esa aceleración, aquí hay algunos ejemplos nomás, y el poder sustentar eso en nuevas competencias y metodologías de innovación, nuevas competencias profesionales y metodologías de innovación. Obviamente, para acelerar mi transformación digital como área o como función, tengo que tener un plan estratégico, una hoja de ruta, ¿ya? Esa hoja de ruta también la vamos a llevar a construir en el pre-taller el taller de pre-congreso, que va a estar enfocado a eso, a construir una hoja de ruta de aceleración digital. Y en el congreso estos temas van a ser abordados por distintos relatores. Aquí, como muestra, vamos a presentar con los panelistas que tenemos a continuación soluciones de GRC, cómo acelerar a través de soluciones de GRC, cómo plantear una mejor evaluación y cobertura de la ciberseguridad,
cómo hacemos la mezcla entre agilidad, que es una forma de innovación y de incorporar nuevas competencias, con el monitoreo o la auditoría continua, y por último, cómo podemos hacer una auditoría, una analítica más predictiva. Para el Congreso quedan otros temas, algunos de estos también van a estar en el Congreso, por lo tanto, esa es nuestra visión, y así lo armamos, porque queremos seguir creciendo como profesión y estar siempre en el top de la línea. Entonces, quiero dejar con ustedes a Víctor Cortés, socio director de BGRC, agradecerle el apoyo a esta hackathon y también el auspiciador del Congreso para que presente algunas soluciones de GRC y donde se pueden abordar mínimos productos viables. Adelante, Víctor. Perfecto. Muchas gracias, Hernán. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la FELABAN por invitarnos a participar en este tremendo evento, tremenda iniciativa. En lo personal me siento muy identificado con las distintas personas que van a participar, dado que hace más de 10 años atrás, en lo personal comencé con un mínimo producto viable. Si ustedes me preguntan cuál es mi especialidad en la vida, qué sé hacer o qué creo que sé hacer, es eso, es dar soluciones en el ámbito GRC. Por lo tanto, un agrado y desde ya un placer asistir, colaborar con los distintos profesionales de la región en cómo tomar un problema y en cómo llevar ese problema a una solución tecnológica, disponibilizando información en línea y así aportando valor a todas las organizaciones. Como pueden ver ustedes acá en la pantalla, nosotros comenzamos sistematizando todo lo que son los objetivos corporativos, con el propósito de que nuestros clientes pudiesen registrar objetivos corporativos y desde los objetivos corporativos pudiesen identificar riesgos, esos riesgos poder evaluarlos, conocer cuáles son los principales riesgos y así aportarle valor al directorio y a las distintas partes interesadas para que puedan reportar información en línea y que realmente le importa a las partes interesadas. Entonces, en este sentido, primero que todo, nosotros preparamos ahora una presentación para darle los principales tips de cómo llevar a cabo un MVP en soluciones GRC. Primero que todo, mi recomendación a modo de tips es entender y reconocer un problema que actualmente tengan en sus organizaciones, ya sea sobre utilización del Excel o contar con información integral, que hoy las organizaciones en general están en silos, los riesgos están en una unidad, el cumplimiento está en una unidad, auditoría interna está en una unidad y de esta forma poder integrar, poder sistematizar toda la información. Si avanzamos a la siguiente, que entiendo que Hernán tiene la presentación. Sí. Ok. Una vez ahí estamos en el problema. Sí. Identificado el problema, por su parte, el cual pueden tomar una problemática general o pueden tomar una problemática específica de un dolor específico de la organización, poder pasar a la siguiente etapa, que es la solución. Y esa solución puede ser abordando desde la estrategia, desde los objetivos corporativos de sus organizaciones, pasando por la identificación de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de esos objetivos y todo el compliance, toda esta gran cantidad de regulaciones, normas, leyes, también poder sistematizarla, poder gestionarla en una herramienta innovadora, tecnológica y sumado a auditoría interna para aportar valor. Entonces, los principales tips es que desde el inicio piensen en una solución que sea simple, no se compliquen con grandes soluciones, modular, vayan siempre de menos a más, que esto sea escalable en el tiempo. En general, los mínimos productos viables, uno parte con una problemática, una solución,
la plantea, la desarrolla y con el tiempo esa solución va evolucionando, va agregando más componentes y así puede ser escalable en el tiempo. Desde ya como la información es altamente confidencial y sensible, siempre desde el inicio considerar la seguridad, ¿ya? Como punto inicial, dado que lo vamos a requerir. Que sea asequible, no, en general los áreas de autoría, áreas de riesgo, áreas de cumplimiento no cuentan con grandes recursos, por lo tanto tengan en consideración los costos y hoy prácticamente todas las grandes soluciones ya se han pasado al modelo SaaS, que sea brindar un servicio de soluciones y no el tener que invertir grandes sumas de dinero comprando, administrando la tecnología, sino más bien brindando soluciones. Si continuamos, una vez identificada la solución, por favor no entren en el problema de querer sistematizar todo. Esta hackathon tiene esta versatilidad de que ustedes pueden tomar un problema específico y desde ese problema específico crear una solución específica. Eso va a ser lo que se va a evaluar. Ahora bien, si ustedes cuentan con un gran equipo y quieren abordar más de un punto, bienvenido será. No obstante, como recomendación, no quieran abordarlo todo, un gran modelo complejo, y así evitará la dispersión. Si continuamos, inviertan tiempo en el diseño, inviertan tiempo en el modelo, inviertan tiempo en qué debe solucionar la solución tecnológica. Por ejemplo, muchas organizaciones hoy día tienen mucha cantidad de riesgos, tienen distintas evaluaciones y se complican en graficar todo lo que es el riesgo inherente versus el riesgo residual, por ejemplo. Quizás su problemática puede apuntar a eso, o mirándolo desde otro punto de vista, como también lo mencionaba Hernán, aquí hay que atreverse a innovar, a mirar las cosas de forma diferente. Por lo tanto, como recomendación, tengan claro el modelo, qué es lo que la solución GRC va a ayudar, va a sistematizar, y por ejemplo lo que está abajo, que ya son ciertas pantallas de una solución tecnológica como la de PGRC o cualquier otra, eso no es necesario que ustedes creen un software, no es necesario que ustedes creen un sistema, sino que ustedes también pueden utilizar herramientas que permiten diseñar un software, que te crean los botones, que te crean las pantallas. Hay varias herramientas gratuitas disponibles para descargar en internet. Y ahí nosotros, los coaches que vamos a estar ayudando, los vamos a ir asesorando de qué herramienta utilizar para que para ustedes sea expedito el poder tener el problema, crear una solución y el poder diseñar esa solución. No es necesario que ustedes abarquen todo como está acá, la estrategia, KRI, riesgos, controles, cumplimiento, auditoría, etcétera. No es necesario. Si gustan, pueden focalizarse en ciertas temáticas, como por ejemplo la estrategia, como por ejemplo los riesgos, como por ejemplo la auditoría interna, y de qué forma ustedes pueden aportar valor con una solución distinta. Si avanzamos en la slide, aquí por ejemplo podemos ver un ejemplo práctico de un mínimo producto viable puntualmente para lo que es la gestión de riesgo inherente. Como la mayoría deben saber, cuando hablamos de riesgo inherente es cuando nos referimos a evaluar un riesgo en términos de impacto y de probabilidad sin considerar la eficiencia o el diseño de los controles que mitigan esos riesgos. Por lo tanto, acá en los MVP uno genera una hipótesis. Por ejemplo, la combinación entre la evaluación del impacto y la probabilidad de los riesgos me permitirán conocer el grado de exposición inherente del riesgo, sin evaluación de controles. Y es lo que en este caso tenemos una evaluación de tipo impacto, probabilidad, 5×5, un clásico. Ese es el modelo. Más abajo está una pantalla del sistema que es básicamente cómo en una aplicación debiese sistematizar este modelo, y al costado derecho ya es el producto de
esta hipótesis, que ya es tu mapa de calor. Una vez evaluado el impacto y la probabilidad, esto queda en una zona de exposición, ya sea una zona de exposición que excede el apetito de riesgo, por lo tanto es importante para la organización, versus aquellos riesgos que no exceden y de forma inherente tienen una baja probabilidad y un bajo impacto. Acá muchas organizaciones se complican porque el Excel o se queda pegado o se complica el control de versiones. Ya al graficarlo dentro de un Excel lo pierde el control de versiones, etc. También, si avanzamos, pueden ir al siguiente nivel. Ya, tengo mi exposición de riesgo inherente, pero una vez que yo implemento un control o que yo defino un control, ¿cómo ese control a nivel de diseño me contribuye para disminuir mi exposición del riesgo? Dependiendo del diseño del control y de las distintas variables del control, metodológicamente, el diseño puede ser automático del control, puede ser preventivo, puede tener un responsable, puede tener documentación de respaldo, etc. Esas variables son las que ustedes y su equipo deben definir, en base a su problemática, deben resolver. Y eso es lo que nosotros le llamamos el modelo, para luego hacer la bajada a un sistema, a una aplicación, a un modelo, a una aplicación tecnológica. Y como lo ven en la sección derecha, ya ahí se muestra el producto de esa hipótesis, que es una vez evaluados los controles, ya sea por diseño o por efectividad operativa de los controles, estos riesgos que fueron evaluados de forma inherente pueden salir de la zona de exposición, según el apetito de riesgo que define sus organizaciones, donde vale decir que cada apetito de riesgo lo define cada organización. Por lo tanto, dependiendo de su modelo, dependiendo de su solución tecnológica, va a ser cómo este MVP va a tomar vida. Si gustan, disculpen no ser reiterativo, pero acá ustedes pueden partir de algo muy simple y en el tiempo ir agregando complejidad, dado que en eso consiste un mínimo producto viable, que es la base para poder demostrar con una solución que se puede resolver un problema y que con el tiempo va creciendo, va tomando viabilidad corporativa. Por lo tanto, si avanzamos a la siguiente, acá lo crucial es divertirnos, es pasarla bien. Acá son trabajos en equipo. Al igual que en la Fórmula 1, cuando se gana una carrera, el piloto es quien levanta la bandera y es quien va a tener que venir a Chile a mostrar su entregable, a mostrar su MVP. Pero por detrás va a haber todo un equipo que va a trabajar en ese diseño, va a trabajar en esa ejecución, donde con ayuda de varios expertos vamos a estar asesorándolos a los equipos para que vayan construyendo su MVP y lo vayan disfrutando el camino, dado a que acá es una solución que realmente afecta a sus organizaciones, son problemas que aún quizás no están resueltos, o quizás sí están resueltos, pero con su impronta, con su definición, van a poder llevarlos a cabo y darle vida. Así que, bueno, yo los invito a participar, a crear equipos, a sumarse a la revolución digital y a entretenernos, a divertirnos, a pasarlo bien. Los premios son bien interesantes, estamos todos muy motivados con el equipo que vamos a estar asesorándolo, hay un trabajo arduo por detrás, así que no me cabe la menor duda que esto va a ser un tremendo éxito, tanto para ustedes en sus organizaciones, como para también la Federación FELABAN. Y nos vamos a estar viendo próximamente en el CLAIN, así que un gusto, muy agradecido por la participación, y vamos a estar atentos aquí para responder cualquier consulta al final de la presentación. Muchas gracias. Hernán, ¿estás conmigo?
Hernán, no te escuchamos. Sí, no, tremenda tips que nos dio Víctor. Me gustó mucho eso de cómo la auditoría puede aportar desde la estrategia y hacer este viaje disfrutándolo, este viaje de aceleración digital. Así que muchas gracias, Víctor. Y ahora le doy el pase a Pedro. Él es nuestro próximo conferencista, es socio de Reoli, Managing Partner de Reoli. Así que, Pedro, tú vas a compartir información. Adelante. Gracias, Hernán. Vamos a compartir. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre la ciberseguridad y cómo la estamos abordando en la actualidad en nuestra compañía. Bueno, aquí le comparto un pequeño video, una foto del 2018 sobre los ataques de denegación de servicios que están en el mundo. Esto no es cámara rápida por si acaso, es una cosa que pasa segundo a segundo, es una realidad. No es que ahora está sucediendo por temas de Ucrania, guerra, o un contexto mediático o social, sino que esto ha sido continuo desde hace mínimo 7 o 10 años, ¿ya? Y está creciendo. Diferentes noticias nos combaten, nos impactan de forma diaria respecto a tomas de control de máquinas, ataques masivos, gobiernos que son atacados y suspenden operaciones, ataques de plataformas de comunicación, países, bancos, la guerra, entidades públicas y hospitales. El tema de la ciberseguridad y la toque ha sido transversal en las compañías. Ya todos los conocemos. Y hay un tema que nosotros que quizás no lo estamos abordando en la actualidad. Aquí yo dejo una batería de memes que al final son el reflejo de los problemas que vivimos cotidianos en las diferentes empresas y sobre todo los problemas que manejan las áreas de ciberseguridad. Los presupuestos, los programas, el tema de la privacidad, las caídas de servicio, que no tenemos redundancia en plataformas, y algo que es muy cotidiano, que es el phishing, ¿sí? Ahí está el típico meme que está el antivirus, firewall, hemos gastado, no sé, 1 o 2 millones de dólares en implementar tecnologías de último nivel, y llega un mail y genera un fraude, un ransomware, nos bloquean, nos secuestran la información, por solo un mail. Entonces empezamos a dimensionar que quizás nosotros estamos dimensionando de forma errada el riesgo o la cobertura del mismo. Y aquí entramos a discutir y nos empiezan a cuestionar dónde está el gestor de riesgo, dónde está el auditor y qué medidas están haciendo que no se dieron cuenta y cómo nos están protegiendo. Hay que pensar en soluciones viables, que hay que tratar de dar una solución a la metodología que estamos trabajando, dar un foco más al objetivo más positivo, más que a la gestión que el riesgo como tal, que es más negativa. Comprender la cicla de vida de un evento de riesgo, ¿sí? Cómo se mueve durante una unidad de tiempo y cómo va impactando en las distintas áreas de la empresa. Destrabar los silos de riesgo que están en las compañías para poder generar una comunicación efectiva. Tener presente el desencadenamiento de eventos de riesgo, que a veces nosotros pensamos que sucede en una sola área, sobre todo los de ciberseguridad, y le echamos la culpa a un área específica, siendo que son varias áreas que están siendo impactadas. No sé, si lo vemos en el caso del phishing, es una parte de la tecnología, quizás no es la adecuada, tenemos obsolescencia tecnológica, mala configuración, después tenemos la persona, cultura, y después tenemos el control interno que tampoco está funcionando, y tenemos la tecnología al final que también quizás está un poco obsoleta, que puede ser el equipo, las configuraciones locales. Entonces también tenemos que generar la percepción y buscar la forma de robustecer la percepción de la ciberseguridad en la compañía. Entonces la idea es cómo lo solucionamos, cómo damos el primer producto, los primeros productos viables para buscar una solución frente a esta interrogante. Lo primero, hay que considerar que hay aplicaciones de metodología que no se ajustan a la compañía, ¿ya? Esto quizás mucho y en gran cantidad, yo creo que el 95% de la empresa está trabajando con una metodología que es multiplicar probabilidad, impacto, hacemos ecuaciones matemáticas y complejizamos la percepción del riesgo, en donde más que ayudar quizás
confunde, ¿sí? Y no generamos una percepción real de lo que está pasando en la compañía. Entonces yo le pongo aquí la probabilidad, riesgo inherente por un beta, por una división, y la calidad del control, y la calidad del control tiene 10 niveles, y sacamos un riesgo residual. Siento que estamos multiplicando peras con manzanas, y estamos haciendo miles de cantidades de control, y generamos algo que quizás le decimos, no, estamos asignando un número matemático, y quizás nosotros como auditores nos quedamos, o los gestores de riesgo, tranquilos, pero la percepción frente a la gestión misma no es real. La realidad es que necesitamos un modelo que pueda mostrar qué está pasando realmente, cómo se mueve el riesgo en el mapa cartesiano o en el mapa de calor, que en las diferentes variables. Entonces busquemos un modelo que pueda cubrir lo que realmente hace el control, que es proteger la probabilidad, proteger el impacto o ambos. Entonces el movimiento es lateral, vertical, horizontal o como quiera darse, de forma natural. Entonces, la primera recomendación es no complejizar, ver que el concepto matemático puede ser no funcional y trabajar con un foco de control para darle más cobertura al riesgo y representar lo que estamos viendo y no estar en zonas verdes donde nosotros como auditores no lo vemos y no lo estamos gestionando como gestores de riesgo. Y sí tenemos que reflejarlos por los movimientos laterales que queden en las zonas del mapa de calor donde tenemos que cubrir o trabajar. Hay otros temas de cómo coloreamos el mapa, de las tolerancias del riesgo, pero eso es para otra charla un poquito más amplia, que también se puede abordar. El modelo Bowtie es un modelo súper aplicado en gestión de riesgo y quizás también tiene un sesgo. Entonces, lo que proponemos nosotros es ver una aplicación de protección frente al modelo Bowtie, en donde el centro del evento, el centro del riesgo o del evento de riesgo no sea el riesgo en sí, sino que sea el objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo es el centro de la operación del negocio, tiene una visión más positiva, tiene trabaja bajo una incertidumbre, un contexto, tenemos que proteger activos y un evento, y el modelo que presentamos acá tiene la relación, es un modelo un poco más maduro que presenta que tiene una correlación de eventos dentro de la compañía, y no son eventos de riesgo aislados. Entonces podemos hilar claramente la secuencia de riesgo y trabajarlos y darle una respuesta efectiva. Esta es la segunda, madurar hacia un modelo de objetivo de protección, ¿sí? No negativo, sino de protección de valor. Aquí vamos a proteger el valor de la compañía, en el otro protegemos riesgos, que quizá el sesgo del error que tratamos de buscar como consultores, o auditores, o externos. Entonces, pasarnos de la visión negativa a la visión positiva. Comprender el ciclo de un evento de riesgo, o sea, el ciclo de vida, que no funciona o no se ejecuta de solo una visión, sino que hay distintos escenarios de riesgo para que se materialice el riesgo. Esto es como Doctor Strange, multiversos que pueden pasar para que suceder solo un acto, ¿sí? Por lo mismo, si seguimos en el hilo conductor del phishing, tenemos el mail, la recepción de la plataforma, tenemos personas, tenemos tecnología y se genera el fraude. Pero no se genera el fraude por solo un error o una falla, sino que son distintos eventos que se van correlacionando y al final, si lo vemos, que un evento puede ser fuente de riesgo para un área, ¿sí? Entonces, si lo estamos viendo como persona, un área operacional, el área de tecnología se transforma en una fuente de riesgo por su evento, por la naturalidad o por la naturaleza de ese riesgo. Por eso es importante trabajar con los objetivos, o sea, nos estamos asignando quizás los objetivos necesarios en cada unidad para que se cubra el riesgo de ciberseguridad. Entonces tenemos que comprender el ciclo de vida del evento, de riesgo. El cuarto es la percepción del riesgo. La ciberseguridad actualmente, según lo que vimos al principio, ¿es un riesgo? Porque es riesgo emergente, gestión de riesgo, pero ahí hay contextos también. Entonces si lo vemos así como contexto, vemos que vemos la pandemia, quizás nadie lo tenía mapeado en los mapas de riesgo, yo he visto varias que sí, y el COVID se transformó en un contexto actualmente, más que un riesgo ya se materializó, se aplicó, estamos conviviendo y se transforma en un contexto, entonces aplicamos de forma transversal controles, definimos cultura, medidas de prevención, mitigación, asignamos recursos, hay planificación, objetivos, medición y monitoreo, entonces se generó un contexto, una cultura, y quizá el concepto riesgo hay que aplicarlo más a una cultura, ¿no? O sea, a la cultura enfocada al contexto. Entonces estamos viviendo en un contexto de ciberseguridad,
donde tenemos que aplicar mayores controles, hay que ser transversal, aplicar cultura, medida de prevención, mitigación, asignación de recursos, planeación, objetivos, medición, y se junta con el objetivo de la percepción positiva. Entonces tenemos estos 4 pilares para poder hacer un producto mínimo viable, en donde tenemos varias estrategias, en donde cambiamos un poco el foco, un poco disruptivo podría ser, y se genera una mejora en la operación. Así que eso, hay que buscar la gestión eficaz de los riesgos, es el desafío. Yo creo que el desafío para los gestores de riesgo y los auditores, así que los vamos a esperar para ver qué se les puede ocurrir con estos tips. Ok, muchas gracias, Pedro. Importante, hay varios ámbitos en que se pueden hacer mínimos productos viables. Igual tú tocaste la importancia del objetivo, del objetivo de la gestión del riesgo, que es muy importante. A veces vamos solamente a pensar en el riesgo y no pensamos en el objetivo de la organización frente a ese riesgo. Así que ahí tienen varias ideas más para abordar soluciones de ciberseguridad. Estamos respondiendo preguntas que llegan por el chat. Una cosa muy interesante que se dio, que está fuera de la caja, como decimos siempre, es que hay personas individuales que quieren formar equipo y les falta el equipo. A lo mejor en su área de auditoría trabaja sola o no tienen con quién hacerlo, así que nos escriba al correo de la Hackathon y ahí los conectamos a todos aquellos que estén individuales para que formen un equipo. Así que interesante eso. Voy a compartir pantalla, voy a dejar al siguiente relator, Eladio Piña, quien nos va a hablar de todo lo que es agilidad, auditoría continua, monitoreo continuo, y lo más interesante ahí es cómo integrarla. Así que voy a compartir pantalla para la presentación. Voy a avanzar un poquito. Perfecto, gracias, Hernán, por la presentación. Un gusto, la verdad, poder compartir con ustedes, gracias a la organización de FELABAN, del Comité CLAIN. La verdad, un gusto compartir con grandes profesionales como Hernán, Víctor, Pedro y Mario, que viene un poco más adelante, y en especial con todos los asistentes. Ahí también estaba viendo en el chat, Hernán, de que justamente hay mucho interés de distintos países y dejar súper en claro de que no existe ninguna limitación para poder participar de cualquier país, que formen equipos entre miembros de distintos países, de distintas empresas. La verdad que este es un evento totalmente abierto y en el cual consideramos que solo hay un requisito para que puedan participar: que tengan la motivación y las ganas de hacerlo, nada más. El resto van a estar todas las condiciones para que lo puedan desarrollar. Así que bueno, vamos a conversar un poquito de agilidad y de auditoría continua también. Ahí Hernán me va a ayudar con las láminas. Perfecto, gracias Hernán. Acá esta lámina es solamente para efectos de contexto, en el sentido de mostrar un modelo de Scrum para auditoría que hemos desarrollado en base a nuestra experiencia aplicando agilidad en auditoría interna por ya casi 5 años. Entonces, claramente es un modelo absolutamente probado, y lo relevante es que la agilidad en la auditoría lo podemos aplicar en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de industria. Solo hay que tener algunas consideraciones en particulares en cada empresa y área de auditoría interna, de tal forma de poder realizar la adaptación del modelo, pero es el modelo estándar, el modelo base que te va a permitir aplicar agilidad en cualquier tipo de organización. Es un modelo que considera los roles, los eventos, los artefactos, y por supuesto recoge las particularidades de un proceso de auditoría interna. Así que por ello es el modelo que nosotros sugerimos utilizar al momento de implementar agilidad, y solamente para
para dar contexto de por qué implementar agilidad, dar a conocer algunos de los beneficios, ¿ya? Como por ejemplo, que nos permite reducir los ciclos de auditoría. Es un problema. Todas las áreas de auditoría interna, independientes de su tamaño, tenemos los mismos problemas. Y algunos de esos problemas son que somos inoportunos, que nos extendemos más allá del plazo que tenemos para hacer una auditoría, que los informes llegan tarde, que somos ineficientes, que no tenemos una visión integral de los riesgos y por lo tanto hacemos auditorías con visiones súper parcializadas y nuestras planificaciones son absolutamente estáticas, entre otros problemas. Entonces, esos problemas es lo que viene a solucionar la auditoría ágil, teniendo planificaciones más dinámicas, el poder adaptarnos rápidamente al entorno, entregar oportunamente las comunicaciones, por ejemplo, los hallazgos, que la idea es informarlo inmediatamente una vez detectado, y lo mismo con los informes. Los informes, obviamente, no debemos esperar al cierre de una auditoría para ir comunicando resultados y adelantando qué es lo que estamos entregando, de tal forma de que se puedan corregir oportunamente los riesgos. Cada vez que identificamos un problema o una debilidad, va a existir una brecha, y esa brecha solamente la vamos a lograr cerrar una vez que se implemente alguna acción correctiva, por supuesto. El tema es que todo ese tiempo esa brecha está ahí. Tenemos una exposición de riesgo, por lo tanto nosotros ahí en los auditores tenemos la responsabilidad de ayudar a que las organizaciones puedan cerrar rápidamente esas brechas. Y otros beneficios de la agilidad dicen relación con la comunicación. La comunicación entre equipos, como también la comunicación con las partes interesadas, a quienes auditamos, a quienes les interesa o debería interesarles el resultado de la auditoría interna. Entonces ahí nosotros tenemos la responsabilidad también de cómo acercamos la auditoría interna a estas partes interesadas. Y por supuesto hay un elemento muy importante que dice relación con la eficiencia. Claramente un modelo de auditoría tradicional tiene muchas ineficiencias producto de ser concebido como un proyecto en base a cascada. Y esas ineficiencias son las que tenemos que corregir y nos permite este modelo poder subsanarlas. Entonces, eso es solamente a nivel de contexto y ahora vamos a abordar en la lámina siguiente, efectivamente, cómo comenzar aplicando agilidad en auditoría interna. Y acá la recomendación es partir con una célula de trabajo. ¿Y qué es una célula de trabajo? La célula de trabajo es un equipo que está compuesto por miembros que tienen distintos roles, ¿ok? Entonces tenemos un rol que es el Product Owner, ¿ya? Otro rol que es el Scrum Master, el equipo de auditoría, y también vamos a tener interesados en la auditoría, interesados que pueden formar parte de la célula o bien van a estar muy cercanos a la célula, ¿ya? Entonces estos son los roles principales que dicen participar en una célula de trabajo. Dejar claro que el Product Owner no es el dueño del proceso que vamos a auditar, sino que el Product Owner es el líder del equipo de auditoría interna. Hablemos de el DEA, el gerente de auditoría, el contralor, es decir, el líder del equipo de auditoría interna es el Product Owner, perfecto. Y el Scrum Master es una especie de coach del equipo, no es un jefe, ¿ya? Por lo general tendemos, cuando tratamos de equiparar roles con cargos, ya ahí tenemos un problema. Básicamente el Scrum Master es un rol y es un facilitador, un guía del equipo de trabajo. Puede ser un jefe, puede ser un supervisor, sí, por supuesto, pero también puede ser un auditor que tenga las habilidades y las capacidades para poder desempeñar ese rol de Scrum Master. Entonces, esa es una célula de trabajo. Ahora, ¿cómo definir un MVP? Que en el fondo es lo que estamos tratando de llegar con este ejercicio, con este concurso, que es la Hackathon.
Bueno, acá algunas recomendaciones de cómo definir un MVP. Es primero que todo, definamos una auditoría en particular, un proceso, de un proceso que sea representativo para la organización en la cual vamos a trabajar, y ese proceso también es recomendable que sea conocido por el equipo. ¿Okay? Cuando recién implementamos agilidad, lo más probable es que las primeras auditorías, el tiempo que nos va a llevar poder aplicar la metodología completa o el modelo completo de agilidad, no van a ser tan rápidas como pensaríamos. ¿Por qué? Porque es natural que va a existir un proceso de aprendizaje, especialmente cuando estamos aplicando una nueva metodología, una nueva forma de trabajar, que finalmente es lo que refleja la agilidad. Es una nueva forma de trabajar que implica hacer muchos cambios en hábitos o costumbres que tenemos muy arraigadas desde siempre los auditores. Fuimos formados de una determinada manera, hemos trabajado siempre de esa misma manera, y hoy día ese chip lo tenemos que definitivamente cambiar en cuanto a roles que son distintos, en cuanto a formas de comunicación que son distintas, y en cómo también conformar los equipos de trabajo. Entonces acá un tips para efecto de definir un MVP: definan un proceso que sea conocido, que sea abordable, conformen la célula de trabajo, una célula ágil que incluya estos roles: Product Owner, Scrum Master, el equipo de auditoría, e identifiquen a los interesados. Por lo mismo es importante que al momento de definir el proceso que ustedes van a auditar, también considerar la variable de los interesados, que sean interesados, de verdad interesados en la auditoría, que sean cercanos, que sean de alguna manera socioestratégicos del área de auditoría interna. ¿Por qué? Porque en definitiva el primer MVP, la primera célula de trabajo funcionando, tiene que ser un éxito, sí o sí. Entonces hay que tratar de cerrar todas aquellas brechas o considerar todas las variables para asegurarnos de que ese primer MVP sea exitoso. Y un aspecto clave ahí es poder contar con socios estratégicos por parte de las áreas a las cuales vamos a auditar, que es a lo que nosotros le denominamos los interesados. Y lo otro importante es el cómo seleccionamos el equipo de auditoría, ¿ya? Siempre hemos hablado, Hernán también lo comentó, de que tenemos que trabajar en equipo y en equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Hoy en día no es concebible que trabajemos en forma aislada sin colaborar entre nosotros. Por lo tanto, una recomendación es seleccionar muy bien el equipo de auditoría que va a iniciar la aplicación del modelo o va a realizar el primer piloto con agilidad. Consideraciones: que el equipo sea multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Distintas competencias puestas a disposición del equipo. Consideremos por ejemplo, un auditor TI, un auditor operacional, un auditor de crédito, un auditor financiero. No quiere decir que todas estas especializaciones tienen que estar reunidas en un equipo, sino que sea un mix de ellas dependiendo del proceso que vayan a auditar. ¿Okay? Entonces, esa es una variedad de especializaciones de nuestro equipo de auditoría que debemos considerar al momento de seleccionar el equipo para este piloto o el MVP. Una especialización que hoy día es muy relevante en los equipos de auditoría son los cientistas de datos, ¿ya? Mario se va a referir con mayor profundidad a ello, pero los cientistas de datos son claves hoy día en cualquier equipo de auditoría. Por lo tanto, si vamos a auditar un proceso que requiera cierta especialización, bueno, también sumemos al cientista de datos al equipo de auditoría. Entonces, hay algunos ejemplos de cómo conformar el primer equipo. Otro tips o recomendación al momento de implementar agilidad, ya lo dijimos,
seleccionar bien el proceso, interesados clave, conformar los roles y la conformación del equipo de auditoría. Y lo otro es definir, antes que todo, el manifiesto de agilidad, ¿ya? El manifiesto de agilidad es clave para implementar agilidad exitosamente. Y el manifiesto de agilidad no es otra cosa que definir los valores que nos van a representar como equipo. Así como cada una de nuestras organizaciones tiene sus valores definidos, sus principios, y están por ahí en alguna parte en la intranet, colgados en la pared, etcétera, de alguna sala de directorio. Bueno, la compañía tiene sus valores. Nosotros como equipo de auditoría interna también deberíamos tener los propios. O sea, valores que nos identifiquen y que nos resuelvan cuando tengamos alguna duda de cómo continuar con el proceso de implementación. Entonces, esa es una actividad que debemos realizar sí o sí en primer término. Y lo otro es capacitación. La capacitación siempre es clave. Un error frecuente que se comete al implementar agilidad es tomar algún marco teórico de Scrum tradicional, por ejemplo, y aplicarlo al área de auditoría interna. Si bien es cierto, la auditoría interna es parecida a TI en términos de que son proyectos o procesos similares en algunos aspectos, pero no son lo mismo. Tienen ciertas diferencias. Por lo tanto, implementar agilidad con un modelo de Scrum tradicional, yo lo defino de la siguiente forma. Es como que nos compremos un traje, 2 tallas más grandes o 2 tallas más pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente ese traje no nos va a quedar bien. Por ello que las recomendaciones siempre tratemos de utilizar un modelo de Scrum para auditoría. Y entonces, en base a esas recomendaciones, al momento de seleccionar el primer MVP, además del proceso, los interesados y el equipo, también definan bien los sprints, ¿ya? En cuántos sprints van a conformar el proyecto de auditoría. Para propósitos de este concurso de la Hackathon, perfectamente ustedes pueden desarrollar un sprint, ¿ya? No necesariamente todos los sprints necesarios para completar un proceso de auditoría. Pueden planificar un proyecto de auditoría en 3 sprints, pero al momento de ejecutarlo como un MVP, pueden hacerlo solamente para el primer sprint, ¿ya? O también para el sprint 0, que el sprint 0 es la etapa de planificación de la auditoría. ¿Okay? En esto se va a profundizar al momento de que ya estén seleccionados los distintos proyectos y se va a asignar un coach con cada una de las especializaciones que se requieran, en este caso de agilidad, y ahí se va a poder profundizar en ese tema. Entonces, hemos visto un MVP de agilidad. Ahora vamos a profundizar en la lámina siguiente un poco de la auditoría continua, que es el otro tema, y finalmente las vamos a integrar ambas. Pero acá solamente en esta gráfica es para mostrar de alguna manera qué es lo que es auditoría continua y qué no es auditoría continua. La auditoría continua no es auditoría continua si estamos haciendo revisiones demasiado espaciadas en el tiempo. Si hacemos una revisión semestral, trimestral, en mi opinión, no es auditoría continua. Si estamos revisando en base a muestras, no es auditoría continua. Auditoría continua es, mientras más frecuente, y valga la redundancia, continua sea la revisión, obviamente es lo óptimo. Y sí o sí considerar el universo de datos, el 100% de los datos, considerarlos al momento de realizar una revisión. Y el otro elemento importante es que sea una revisión ojalá en tiempo real. Ojalá en tiempo real. Ahí ya estamos hablando de un proceso de auditoría continua bastante robusta. Y por supuesto hay beneficios que tiene la auditoría continua. Nos va a permitir ser mucho más oportuno en identificar eventuales debilidades y corregirlas, por supuesto.
vamos a tener una mayor cobertura de los procesos y por el solo hecho de contar con el 100% de la data, por supuesto que vamos a llegar a opiniones y conclusiones mucho más precisas. La auditoría continua nos permite reducir la cantidad de errores y también nos permite poder reducir e inclusive poder identificar alguna irregularidad o un fraude. De ejemplos concretos de eso, la verdad es que hay muchos. Esto siempre y cuando sea un proceso de auditoría continua robusto. Por lo tanto, aplicar auditoría continua en estos tiempos es un must. O sea, es algo que tenemos que hacer sí o sí. ¿Para qué decir cómo ha afectado los procesos de auditoría continua la pandemia? Aquellas organizaciones que tenían un proceso de auditoría continua robusto funcionando, o al menos ya con sus primeros pasos o pilotos, claramente en estos últimos 2 años pudieron continuar desarrollando bien su función de auditoría interna. Aquellas organizaciones que no lo tenían desarrollado, lo comenzaron a desarrollar por obligación. Y hoy día ya están en eso. Entonces, en definitiva, hay ciertos eventos que nos obligan a ir más rápido, que nos obligan a acelerar las transformaciones. Y claramente la pandemia aceleró un montón de cosas en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, y por supuesto en la auditoría interna también. Y ejemplo de ello es que tenemos que trabajar con agilidad, que tenemos que trabajar con el 100% de los datos, que tenemos que hacerlo en forma remota, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ir a cómo integramos la agilidad con la auditoría continua. Pero inclusive más allá de la auditoría continua, porque en definitiva en las áreas de auditoría interna tenemos una función de aseguramiento, por supuesto, pero también tenemos otras actividades, que son proyectos que nosotros podemos desarrollar al interior de nuestras organizaciones. Proyectos de auditoría continua, proyectos de RPA, proyectos de analytics, proyectos de GRC, como lo que nos mostraba muy bien Víctor también anteriormente. Entonces, la área de auditoría interna, hoy más que nunca, tenemos que tener la capacidad de generar y desarrollar proyectos al interior de nuestras áreas. Y en este caso, en concreto, hablando de la auditoría continua, bueno, un proyecto de auditoría continua nosotros lo podemos implementar con agilidad, con metodologías ágiles. De hecho, todos los proyectos que abordemos como auditoría interna, mi sugerencia es hagámoslo con agilidad. Y en concreto, un proyecto de auditoría continua es muy similar a lo que podemos aplicar en otro tipo de proyectos. Está claro, tenemos que definir roles, vamos a definir quién es el Product Owner, el Scrum Master, vamos a conformar el equipo de auditoría. Aquí, por cierto, en el equipo de auditoría vamos a necesitar especialistas, pero de todas maneras vamos a necesitar a alguien que conozca el negocio, ¿sí? Un auditor que conozca el negocio, el proceso que queremos robotizar o sobre el cual queremos generar algún indicador, pero también tenemos que considerar a un auditor de TI, un cientista de datos, un especialista en automatización de procesos, etcétera. O sea, un equipo multidisciplinario de todas maneras. Y por supuesto acá vamos a necesitar la colaboración de otras áreas de la organización, distintas a la auditoría interna. Cuando abordemos este tipo de proyectos no lo podemos hacer solo. Los auditores somos buenos y somos expertos en riesgo, en controles, podemos tener capacidades para automatizar procesos, para generar indicadores de auditoría continua, etc. Pero hay especialistas en otras áreas que nos van a aportar y necesitamos de ellos. Del negocio, por ejemplo. Los dueños de negocio, los dueños de proceso, el área de tecnología de la información, áreas que son claves al momento de que queramos implementar un proyecto de auditoría continua, RPA, Analytics o GRC.
Entonces, eso es importante, el contar con la colaboración del negocio y las áreas de TI. Y también otro elemento importante es la consultoría, ¿ya? Al momento de implementar este tipo de proyecto, naturalmente podemos tener las mejores intenciones de poder desarrollar un determinado proyecto, pero tal vez no vamos a contar con el 100% de las habilidades o capacidades al interior del equipo. Entonces, así como vamos a necesitar la colaboración del negocio y la área de TI, también debiésemos considerar el apoyo de la consultoría, de algún experto en la materia que lo haya desarrollado, lo haya implementado y que nos ayude a transitar este camino de forma más efectiva. Y en el caso de la hackathon, cuando ustedes estén desarrollando el MVP, van a contar con esta consultoría. Recuerden que Hernán lo comentó al inicio, que acá se va a contar con coach. Entonces, si el proyecto que ustedes van a abordar es de automatización de procesos, de auditoría continua, bueno, va a haber un coach que en este caso va a cumplir el rol de consultor o de guía que les va a dar soporte en esa materia. Lo mismo si es un proyecto de agilidad, un proyecto de GRC o un proyecto de ciberseguridad que les comentaba Pedro también. Entonces, eso es lo importante, el cómo podemos implementar cualquier tipo de proyecto en el área de auditoría interna aplicando metodologías ágiles. Y en particular, si queremos desarrollar un MVP y ese primer MVP de auditoría continua puede ser perfectamente un indicador de auditoría continua que nosotros queramos desarrollar. Para seleccionar ese indicador, recomendaciones, uno, que sea un proceso que tenga alto impacto en la organización, en términos de que sea ojalá un proceso core del negocio y que afecte un riesgo importante. Y también, algo muy importante es que sea factible de implementar, porque un error frecuente es que hacemos muchos planes, pero finalmente al momento de concretar esos planes fallamos, y fallamos porque la evaluación inicial de factibilidad de desarrollo fue equivocada, o asumimos que teníamos todas las variables, teníamos todos los datos, pero al momento de ya entrar en el proceso de ejecución nos damos cuenta de que no tenemos toda la información necesaria y por lo tanto tenemos que descartar y desechar ese indicador. Y eso implica pérdida de tiempo, pérdida de recursos, y finalmente ese tiempo no es posible recuperar. Entonces, al momento de desarrollar un MVP de un indicador, démonos el tiempo necesario para hacer una buena evaluación de factibilidad de si ese indicador es posible de implementar y qué tanto impacto tenga finalmente al momento de su implementación. Y acá solamente para ir cerrando esta parte respecto de cosas que no deberíamos hacer o errores que cometemos habitualmente, cuando queremos implementar auditoría continua, yo veo que recurrentemente se piensa en que el comprar el software A, B o C va a solucionar todos los problemas. Y que comprando esa herramienta tengo asegurado el éxito de la implementación de un proyecto de auditoría continua. Y la verdad es que hay muchos casos que han fracasado por pensarlo de esa forma. En mi opinión, un error frecuente es que nos compremos un Ferrari, no tengamos un piloto, ni tengamos una pista donde correr ese Ferrari. Entonces, hagamos una buena evaluación antes de invertir en la compra de ese Ferrari. En mi opinión, lo más importante es tener claro la metodología, el modelo que yo quiero implementar, y ver, en segundo lugar, qué herramientas tengo a disposición. En nuestra empresa, de seguro hay un montón de herramientas que tal vez ni siquiera sabemos que están disponibles ahí. Entonces, démonos el tiempo de poder explorar internamente con qué herramientas contamos y recién ahí iniciemos la fase de implementación. Entonces, acá la invitación es a pensar en desarrollar un indicador de auditoría continua y modelando ese
ese diseño, de tal forma que eso después sea escalable en el tiempo con otros indicadores. Y solamente para ir cerrando algunos mensajes de cara al desarrollo de ustedes por parte del primer MVP que van a llevar adelante. Uno de ellos es que piensen en grande, pero partan con algo súper pequeño, en concreto. Un sprint de una célula ágil, un indicador de auditoría continua, un bot de un proceso, es decir, la automatización de un proceso pequeño. En Analytics lo mismo, un modelo descriptivo, tal vez es más asequible que un modelo predictivo. Si podemos llegar a un modelo predictivo, extraordinario. Pero para el primer MVP partamos con algo pequeño, abordable y que nos asegure el éxito, y después de eso vamos a poder escalar hacia otros proyectos. Así que la invitación está hecha a que participen todos y solamente para cerrar, señalar una máxima que nosotros en Agilidad comentamos mucho, que es la siguiente. En Agilidad hablamos de equivócate rápido, barato y aprende. Y eso es la agilidad. Y acá está la oportunidad de que ustedes pueden hacer eso, porque no hay otra forma de aprender que haciéndolo. Así que la invitación está hecha a que puedan desarrollar su MVP, y acá van a contar con un equipo multidisciplinario que los va a apoyar en todo este proceso. Así que éxito a todos, y esperamos que en el fondo se atrevan a iniciar un proceso de innovación en una auditoría interna. Así que muchas gracias. Adelante, Hernán, parece que Hernán. estás muteado, Hernán, me parece. Sí, no, excelente, Eladio, muchas gracias por tu presentación, muchos tips, y que la gente se atreva a hacer el MVP siguiendo tus consejos. Ahora quiero dejar con usted a Mario Ers, quien además de estar como relator aquí, nos ha apoyado como Comité Claín en la producción de esta hackathon. No es fácil, como decíamos al inicio, así que gracias, Mario. Adelante, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Gracias a toda la audiencia. Tenemos una audiencia bien grande de hartos países y eso es bien enriquecedor, así que para mí es un privilegio poder participar de esta actividad. Gracias a Felavana, al Comité Claín, también por la invitación a poder ser parte de esto que sin duda va a marcar un antes y un después en cómo se ha venido pensando la innovación, implementando la innovación en todas las instituciones financieras de Latinoamérica. De alguna forma aquí estamos viendo, si bien estamos viendo temas prácticos y ciertas metodologías o tecnologías, lo que está por detrás es un cambio de paradigma de cómo hemos venido haciendo las cosas, y eso siempre yo creo que hoy día es interesante en las organizaciones. Entonces, en esta última presentación vamos a conversar del MVP de auditoría analítica predictiva, que de alguna forma va bien en línea con lo que se ha conversado en las presentaciones anteriores. A nivel de lógica, de conceptualización de lo que hay que hacer, es lo mismo que mencionaba, por ejemplo, Eladio en la presentación, donde hablaba de agilidad y hablaba de partir pequeño pensando en grande, de aprender, de hacer algo bien concreto y bien alcanzable, de tener un equipo multidisciplinario. Todos esos conceptos también aplican para el tema predictivo, para el tema de analytics. De alguna forma, a nivel técnico, a lo mejor en la operativa tiene diferencia, pero a nivel conceptual del proceso, yo creo que sigue los mismos parámetros. Entonces, para construir un producto mínimo viable de auditoría predictiva, necesitamos sí o sí tener un equipo multidisciplinario donde haya un componente, donde haya una o varias personas que conozcan del tema de analítica predictiva. Es decir, necesitamos o un científico de datos o un estadístico, alguien que ya tenga experiencia, que haya trabajado, que conozca estos modelos, porque por el tiempo, claramente, si no tenemos conocimiento sobre estas materias, va a ser muy difícil aprenderlo y no nos vamos a transformar en un científico de datos en un par de meses. Por tanto, sí o sí, cuando estructuren, los que les interese avanzar por esta línea, cuando estructuren un equipo, se requiere auditores que conozcan los procesos, eso es fundamental y es un paso crítico del proyecto, pero también van a tener que complementar con alguien que tenga el conocimiento de analítica predictiva.
puede ser alguien, no necesariamente que sea de su equipo de auditoría, de su banco, de su organización. Puede ser alguien a lo mejor del área de tecnología, del área de analytics, puede ser alguien de otra área que trabaje dentro del banco y que quiera participar con ustedes y que quiera armar en el fondo equipo con ustedes. Inclusive podría ser alguien también de afuera, o sea, en el fondo puede ser alguien técnico que ustedes lo incorporan a su equipo de auditores para que él aporte con el tema del modelamiento de datos y con el tema matemático. Entonces, teniendo eso como restricción de alguna forma, no restricción por nosotros, no restricción a nivel de restricción de las restricciones de la hackathon, sino que más bien una restricción técnica, tienen que tener alguien que tenga ese conocimiento, pero dado eso como una base, o sea, en el fondo los que quieran participar con auditoría predictiva tienen que tener alguien que sepa hacer modelos predictivos. Teniendo eso en cuenta, hay algunas recomendaciones que podríamos entregarle para poder armar su producto mínimo viable. La primera es definir claramente el problema de negocio, qué quiere lograr. Muchas veces, y también es una estrategia, pero ahora por temas de tiempo no nos conviene esa estrategia, empezamos como a, lo que llaman los científicos de datos, masajear los datos, empezar a probar, empezar a tener una serie de fuentes de datos y empezar a generar información y análisis para ver qué encontramos, qué es más explorativo. Eso es un camino que es interesante y salen cosas interesantes de ahí, pero ahora por términos de tiempo, más bien tenemos que apuntar a algo concreto, algo que realmente sea abordable, como decía Eladio, con la información que tenemos a la mano, porque estamos también con un desafío de tiempo. Entonces, en ese sentido, tiene que definir claramente el problema que usted quiere resolver. Algunos ejemplos, por ejemplo, yo tengo, no sé, una red de oficinas, 100 sucursales, y la pregunta es, bueno, ¿a qué sucursal debería visitar? O tengo 5 filiales, ¿a qué filial debería visitar? O a lo mejor tengo un proceso de proveedores y yo quisiera frenar los fraudes que vienen por la línea de los proveedores o fraudes que vienen por la línea de clientes. Entonces, en el fondo, dentro de su organización, ¿dónde están las principales oportunidades que deberíamos abordar con estas metodologías? Lo segundo, tener acceso a los datos. Si no tengo acceso a los datos, no hay nada que pueda hacer, lamentablemente. Necesito tener acceso a los datos. No necesariamente cosas sofisticadas, no es una conexión en tiempo real con un data lake, no es todavía la implementación en régimen del proyecto, sino que más bien tener acceso a unos datos, que puede ser un set de datos, que puede ser de algún periodo en particular, el cual yo tenga acceso para poder empezar a generar y empezar a modelar. Pero es claro que el problema que yo quiero resolver está vinculado a ciertas variables que afectan ese problema, y eso finalmente son datos, que tener una base de datos, y tengo que tener acceso a esos datos. El tercer punto, empezar ya a trabajar, a estructurar la data, empezar como a ordenar la data, que es el tema probablemente más lento, más complejo, y el tema donde el ser auditor y conocer los procesos es más relevante. Porque de alguna manera la relación entre los datos, es decir, cómo afecta un dato a otro, por ejemplo, si un proveedor tiene ciertos montos en las licitaciones que gana, o muchas licitaciones o pocas licitaciones, cómo eso afecta al riesgo, o sea, aumenta o disminuye el riesgo que tenga más o menos adjudicaciones con nosotros. Esas relaciones, un matemático, un científico de datos, un estadístico, no las sabe. Por tanto, la relación entre los datos es fundamental, tener al equipo de auditoría trabajando en eso, convertir los valores en números, porque muchas veces nosotros tenemos evaluaciones, alto, medio, bajo, o tenemos ciertas categorizaciones. Eso tenemos que transformarlo en números a través de reglas de negocio y normalizaciones de datos, y eso, si bien es un proceso matemático, la lógica que está por detrás solamente la sabe un auditor, que conoce el proceso y conoce de riesgos. Por tanto, acá el trabajo conjunto entre un auditor y entre un matemático es fundamental. El matemático y el estadístico puede saber aplicar los modelos, pero si no tiene esta otra parte no le sirve de nada saber aplicar los modelos porque está en vacío, en teórico. Y para un auditor trabajar con un especialista matemático en construir estos modelos y en aportar con esta relación entre los datos, yo creo que es bien enriquecedor porque te da una mirada distinta de cómo empezar a aprovechar la tecnología para empezar a mirar hacia adelante y empezar a proyectar cierta información. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental. O sea, yo creo que es un win-win tanto para el matemático como para el auditor trabajar en conjunto en estos proyectos. El cuarto, yo creo que es lo más fácil, porque para el técnico va a ser muy fácil definirlo, que es elegir la técnica que se quiere utilizar. Modelo supervisado, no supervisado, etcétera. No quiero entrar en tecnicismo, pero de alguna manera hay distintas técnicas que, dependiendo del problema que quiero resolver y de los datos que tengo acceso, hay algunas que son mejores que otras, pero el técnico en el fondo va a ayudarlo a ustedes a definir cuál es la más adecuada, porque son además técnicas estándares y que son bien antiguas. Muchas de estas técnicas
y muchos algoritmos de Machine Learning tienen 40, 50 años. Lo que pasa es que ahora tenemos los datos y tenemos la capacidad de procesamiento que nos permite aplicar esto en la realidad. Antes eran fórmulas matemáticas que estaban a nivel teórico. El punto 5 tiene que ver con ya empezar a hacer el modelamiento, es decir, empezar a aplicar estos modelos en base a los datos que nosotros ya recolectamos. El punto 3 es el principal y es donde van a gastar más tiempo, van a invertir más tiempo. El punto 5, si bien es el más glamoroso, es rápido y no es tan complejo para alguien que sabe hacerlo. Entonces, realmente enfóquense a nivel de auditoría en el punto 3, que es donde está realmente el valor del proyecto y está el corazón del proyecto. Y finalmente, tener algunos resultados, concluir, inclusive que los resultados concluya que el modelo no aplica y el resultado no es valioso para lo que estamos haciendo como auditoría, como identificación de riesgo o disminución de fraudes, por ejemplo, aunque concluyamos que no nos sirve, ya es bueno porque ya es un aprendizaje que por ahí no va al tema y nos permite ir iterando hacia adelante. Estos proyectos de analítica, por definición, son escalonados. O sea, no podemos hacer un proyecto de analítica de una sola vez y que está listo al tiro y está bien. No podemos apuntar como un solo balazo, un proyecto de inicio a fin y que ahí termina. Esto siempre es evolutivo por naturaleza. Por naturaleza vamos a hacer un producto mínimo viable que lo vamos a iterar varias veces y luego ya tenemos algo interesante que si no funciona nos deja tranquilos y eso sigue evolucionando en el tiempo, probablemente eternamente. Entonces, no es raro el concluir y mi primer MVP me dé resultados que no son concluyentes, que no son valiosos para mí en este momento. Aún así, es valioso porque es un aprendizaje. Entonces, para darle algunos ejemplos y aterrizar un poco las ideas, nosotros podríamos tener una base de datos que ni siquiera tiene que ser mega base de datos. O sea, tampoco piensen en hacer algo así de la NASA como un primer MVP, porque la gracia del MVP es tener algo pequeño, abordable, que me entregue una conclusión, y si me doy cuenta que es atractivo, ahí le puedo incorporar muchos más datos a mi registro y a mi base. En este caso es un ejemplo que tiene que ver con detección y prevención de fraude. La pregunta es, de todas las transacciones de tarjetas de crédito, ¿cuáles podrían ser fraudulentas? Entonces yo tengo 7.200 registros, podría intentar analizar y revisar los 7.200 registros, pero claramente tendría que tener muchos auditores, mucho tiempo trabajando en eso. Entonces estos modelos ¿en qué te ayudan? En que te ayudan a definir cuáles de las transacciones tienen comportamientos raros, anómalos que se llama, y por lo tanto enfocar el esfuerzo de los auditores en ese segmento particular de transacciones, y no estar mirando todo el resto que en realidad tiene un comportamiento bastante normal. Entonces, lo que permite este tipo de modelo es tener una base de datos en la cual yo al ir aplicando distintas metodologías técnicas, me permite ir encontrando ciertas como clusterizaciones, o sea, como grupos de datos que va encontrando ciertos patrones de comportamiento. Cuando yo encuentro esos patrones de comportamiento y aplico distintos modelos, en este ejemplo se aplicó 2 modelos, uno que se llama DevScan y otro que se llama Camins, pero como esto hay muchos otros, y que los científicos de datos saben cuáles son los que tienen que ocupar. Cuando yo le aplico estos modelos, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra unos datos que aquí están como en color naranjo. ¿Y qué significa esos datos en color naranjo? Que tienen comportamientos anómalos. Es decir, de los 7.200 registros, al correr este modelo, se identificó que 147 transacciones por ambas metodologías fueron etiquetadas como modelos fraudulentos o modelos que tienen comportamiento anómalo. Entonces, en el fondo, yo, ¿a dónde envío mi equipo de auditores a revisar? A esas 147 transacciones que tienen comportamiento anómalo de acuerdo a 2 modelos que se probaron en este ejemplo. Entonces, partiendo desde 7.200 registros, yo puedo encauzar y puedo lograr mayor eficiencia porque causo el trabajo de mis auditores. Entonces, esto es lo que se llama un modelo supervisado, porque un modelo no supervisado. ¿Y por qué se llama no supervisado? Porque en el fondo yo tengo una serie de datos, un set de datos, tengo algunos modelos como DevScan o Camins, y yo al implementar esos modelos con esa serie de datos, me va encontrando estos como datos extraños. Entonces el modelo solo va encontrando estos comportamientos anómalos y va encontrando estos patrones que en el fondo habría que hacer un doble clic. Entonces son modelos que no los supervisamos, que los dejamos correr libremente y nos va encontrando ciertos patrones. Cuando yo voy entrenando mucho estos modelos y voy encontrando patrones, y voy cargando más información en el tiempo, entonces yo voy etiquetando esa información y voy marcando los patrones anómalos, y si realmente encuentro que hubo fraude, voy marcando esos fraudes y voy generando una historia en el tiempo. Puedo pasar al siguiente nivel, que son los modelos supervisados. En los modelos supervisados, la gracia es que yo ya tengo identificado cuál es el patrón que quiero encontrar.
por eso es supervisado, porque yo les digo cuál es el patrón que quiero encontrar. Entonces yo les digo, mira, transacciones que tienen estas características, lo más probable es que sea un fraude, porque ya lo analizamos durante muchas series de tiempo en los modelos no supervisados. Entonces cuando yo le digo eso al modelo, le digo, mira, este es el patrón típico de fraude, y de repente llega una transacción al banco, y tiene esas características, lo frena inmediatamente. Entonces eso me permite realmente evitar que el fraude ocurra. Lo que me permite el modelo no supervisado es identificar un fraude que ya ocurrió. Pero eso me permite entrenar al modelo y el modelo puede evolucionar hacia un modelo que me permita frenar el fraude antes que ocurra. Si yo logro llegar a ese momento que ya frené el fraude antes que ocurra, imagínense el valor que yo aporto a la organización. Realmente estoy evitando que los clientes o el banco pierda dinero y estoy custodiando el patrimonio de la institución, que es parte importante de nuestra función. Luego, un par de ejemplos más, bien de alto nivel, porque ya estoy en el tiempo. Hay dos miradas que ustedes podrían identificar y vayan dando una vuelta a cuál les interesa más y a cuál pueden tener acceso a los datos. Primero, algo que es lo que hablábamos arriba, que tiene que ver con estos modelos no supervisados, que podríamos nosotros generar prevención de fraude en base a hacer cruces de información. Por ejemplo, en este caso era un fraude, prevención de fraude de seguros. Es decir, que hay clientes que me hacen fraude porque me cobran un seguro que en realidad yo no debería pagar porque las condiciones en las cuales ocurrió el siniestro están fuera de la póliza, de la cobertura en la póliza. Entonces mucha gente cobra el seguro a nivel fraudulento y la compañía le paga. Y eso genera unas pérdidas tremendas desde el punto de vista del negocio. Entonces acá era seguro de auto, acá se analizó, por ejemplo, si hay una relación entre marca y lugar del accidente. Entonces todos los que son más azules, más oscuros, es porque sí hay una correlación. Entonces entre marca y lugar del accidente, entre el día y la hora del siniestro, entre la marca y la cuantía del daño, entre la ciudad y la comuna del accidente. Entonces se van analizando distintas series de datos y vamos viendo si hay una correlación entre esas series de datos para encontrar un patrón y un comportamiento. Cuando se encuentra un patrón y un comportamiento anómalo, después cuando viene un seguro y alguien quiere cobrar un seguro que cumple con esas características, es decir, de todos estos cuadraditos azules, cumple con esa característica extraña, entonces lo frenamos y vamos a hacer un doble check para validar de que realmente no nos están pasando un fraude. Eso podría ser una opción y estos datos en general son datos que ustedes tienen acceso y no tienen que ser también grandes volúmenes ni tampoco en el tiempo infinito, sino que un periodo de tiempo, por ejemplo, puede ser 6 meses, un año, ustedes tener datos y empezar a hacer estos cruces y encontrar estos patrones. Otra lógica distinta, otra mirada de ver el desafío, es un modelo dinámico de auditoría. Por ejemplo, auditorías sucursales, por ejemplo, el plan de auditoría dinámico, en el fondo, cómo yo encauzar mi trabajo y enfocarme donde realmente hay una mayor probabilidad de que ocurra un riesgo relevante. Entonces yo tengo 200 procesos mapeados, pero la pregunta es, bueno, ¿pero dónde voy a auditar? Podría hacerlo por reglas de negocio, pero a lo mejor estoy enfocándome en el lugar equivocado. A lo mejor estoy auditando algo que está bien y estoy dejando pasar elefantes tremendos con tremendos problemas porque no lo estoy mirando porque mi regla de negocio y mi experiencia no me permitió verlo. La gracia es hacerlo con números, que una serie de fuentes de datos y esta serie de conversiones de los datos con estas reglas de negocio te permite generar un ranking. Entonces aquí se ve, claro, la forma como el matemático va a estructurar el modelo, pero de cara a ustedes que generan en la relación entre las variables, el entregable finalmente es un ranking. Y ese ranking focaliza el esfuerzo, ya sea qué sucursales visitar, qué filiales visitar, qué procesos mirar, inclusive el plan de auditoría anual podría ser trimestral y dinámico en base a tener este tipo de modelamiento. Eso respecto del producto mínimo viable, señor Hernán, presidente. Muchas gracias, Mario. De todos los temas, obviamente, la predicción nos puede llevar a estar más cercano en tiempo real y acelerar nuestra transformación. Es un camino que estamos empezando, ¿no es cierto? Es un hito que estamos haciendo hoy día con la Hackathon. Así que, bueno, te agradezco mucho la presentación y también los posibles líneas de trabajo que podrían tener los equipos y, bueno, como siempre, contamos con tu apoyo en el equipo de dar soporte a los equipos que se inscriban. Yo voy a cerrar en estos 5 minutitos que nos quedan, hablando de, recordando, digamos, cómo se pueden inscribir a la Hackathon y con unos avisos que son importantes también, que me preguntaban ahí en el chat,
cómo se pueden inscribir. Nosotros vamos a tener un sitio en Claín Felaban de Hackathon, donde a partir del lunes va a estar subido esta presentación, la grabación, las bases de la Hackathon, y ustedes vía mail tienen que enviar un mail con estos datos: el equipo, el proyecto y una declaración simple en el texto del mail, que tiene que ir dirigido a hackathon@felaban.com. Describir el equipo, el nombre del proyecto, el problema a resolver, el mínimo producto viable, que lo van a ir afinando con el coach, y una declaración simple de que el tema no está participando o no ha participado en otro evento. Finalmente, para dar espacio, ya hemos ido resolviendo las preguntas que nos han ido haciendo. El material, como les digo, va a estar subido. Yo les pediría enseguida a los relatores un último tips, un último mensaje, pero decir que los próximos pasos respecto a la Hackathon, todos los que quieren participar, que aquí me han manifestado muchos de ellos su intención, Banco Nacional, BCP Perú, hay una chica de Panamá que busca equipo, que vamos a intermediar para que tenga equipo, y las postulaciones tienen que ser hasta el 6 de junio en hackathonfelaban.com. Vamos a tener un webinar específico de mínimo producto viable el 27 de mayo para apoyar la depuración de los mínimos productos viables para esas postulaciones. Todos pueden asistir, todos los que han venido ahora, porque es una metodología que les va a servir mucho entenderla más en profundidad. Los próximos pasos, aparte de la Hackathon, tenemos el taller el 8 de agosto, presencial en Chile, con cupos limitados para 30 personas, donde vamos a acelerar la transformación de la auditoría. La idea es que se vayan con una hoja de ruta de transformación, de acuerdo a la realidad de todos los que participen. Ahí va a estar Mario dirigiendo ese taller, y van a ver también coaching asociado al taller para que salgan con una buena hoja de ruta de transformación. Y obviamente lo esperamos en Chile, ojalá presencialmente, y si no se puede así, en forma telemática, el 9 y 10 de agosto. Ustedes se pueden inscribir en este link, donde pueden comprar su entrada, digamos, al Congreso. También ahí hay un mail para preguntas, si ustedes tienen consulta o quieren pagar de otra manera, y tenemos precios rebajados hasta el 31 de mayo, $360 presencial y 130 telemático. Así que, bueno, ahora quiero dejar el espacio para un último mensaje de cada relator del día, y muchas gracias por habernos acompañado en este desafío, y espero que nos sigan acompañando, porque como decían, es un viaje, y la idea es que el viaje lo disfrutemos, podamos aprender de ese viaje, y podamos llegar al final, decir sí, hemos tenido un viaje muy bueno. Así que quiero darle el espacio a Víctor para un mensaje final, en el mismo orden que presentamos: Víctor, Pedro, Eladio, algún mensaje, y obviamente Mario. Bueno, muy breve, tremenda presentación. Como resumen, todos podemos ver que la revolución digital ya llegó, ya está. Es un bus que ya está andando y tan solo hay que sumarse. Son varios los frentes donde se pueden sumar: tecnología GRC, ciberseguridad, agilidad, auditoría predictiva, y cualquiera sea su decisión donde quieran participar, son tremendos temas. Por mi parte, para aquellos que quieran sumarse en lo que es herramientas GRC, van a tener todo mi apoyo en verlo, esta solución, de forma integral o problemáticas particulares. Por ejemplo, todo lo que es la gestión de planes de acción, que es un tremendo dolor hoy día, dado el gran volumen de hallazgo que cuentan las organizaciones, y poder gestionarlas de forma sistematizada. Así que agradezco nuevamente a Felaban. Se nos viene el Claín, va a ser un tremendo congreso,
y un gusto participar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pedro. Bueno, por mi parte, si bien me tocó hablar de ciberseguridad, la gestión de riesgos es transversal, las metodologías actuales siempre pueden estar madurando, cambiando e innovando. Pueden ser la gestión de riesgos de ciberseguridad, gestión de riesgo operacional, integración de distintas metodologías, COSO, ISO, NIS. Puede ser innovación en cualquier tipo. La idea es robustecer la representación y la gestión de ella y que nosotros tengamos también una buena gestión del mismo riesgo. Al final, cualquier riesgo se tiene que manejar de la misma forma. Así que es el desafío, no verlo tampoco solo de ciberseguridad, sino que verlo un poco más transversal. Puede ser una integración de riesgo estratégico con operacional, o ahí es bien amplio el espectro. Así que eso, un gusto, súper buenas presentaciones todas, yo creo que va a estar súper bueno el desafío, van a salir cosas súper interesantes y harta participación de distintas personas de los países. Creo que se va a generar una sinergia importante entre países, equipos nuevos, así que súper bien, ahí lo esperamos los coaches. Gracias, Pedro. Eladio. Bueno, también sumarme a las felicitaciones por la gran asistencia a este lanzamiento de la Hackathon. Como lo hemos comentado, piensen en grande, pero partan en pequeño, con un pequeño MVP que puede ser un indicador de autoría continua, una célula ágil, un bot, una solución de una funcionalidad GRC, un modelo de gestión de riesgo y ciberseguridad, etc. Hay una variedad de temas que la verdad es que cualquiera de ellos es posible, e inclusive integrar más de uno de estos elementos, de una de estas disciplinas. Es súper interesante cómo eso finalmente va generando un modelo que después es absolutamente escalable. Así que cordialmente invitadas todas, todos, muchas gracias por la invitación y me gustaría tomarme la palabra para felicitar a quien es el líder e ideólogo de todo esto, que es don Hernán Rebolledo. Felicitaciones, Hernán. De verdad un excelente evento y a todo el equipo que es parte de este, que seguro que será una exitosa hackathon. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eladio, por todo el apoyo y a todos los auspiciadores. Fue el primer auspiciador que se subió y confió en este desafío, así que vamos con todo y vamos a hacer un excelente hackathon y un excelente taller y congreso. Gracias, Mario. Gracias, Eladio. Ahora, Mario, por favor. Gracias. Yo me sumo a las palabras que ya se han dicho, las comparto 100%. Solo agregaría que la invitación es interesante de varios puntos de vista. Primero, para aprender y para practicar más del tema de MVP, que es algo que se viene y tenemos que incorporar, ya eso es una ganancia. Lo segundo, intentar hacer un proyecto, aunque a lo mejor no ganemos, igual ya ese ejercicio ya es muy valioso, trabajar con equipos multidisciplinarios en estos proyectos, con estas temáticas tan interesantes y tan de vanguardia. Y lo tercero es también poder mirar los proyectos que se van a presentar de otro grupo, ver quién es el ganador y por qué ganó, y cuáles fueron los preseleccionados. O sea, ya mirar estas buenas prácticas de otras instituciones, otros países. Hay instituciones o equipos que están más avanzados, a lo mejor, capaz que ellos van a ganar. Y es bueno, si es que yo estoy partiendo en esto, también mirar un poco como este benchmark latinoamericano y ver buenas prácticas de otros colegas de otros lugares. Entonces, por todos lados hay muchas ganancias, así que no se resten de participar, lo esperamos. Gracias, Mario. Bueno, un gran abrazo a todos los colegas de Latinoamérica y salgamos de la caja y hagamos cosas distintas, como trabajar entre países, yo no tengo equipo, quiero equipo, y si está solo, lo vamos a incluir en un equipo. La idea es progresar compartiendo y acelerar nuestra transformación. Un abrazo a todos, muchas gracias, y nos vemos en el webinar de MVP. Muchas gracias. Gracias. Chao.